Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 8 de febrero del 2024. Estamos posicionados en una hora y vamos a hacer el análisis que debemos hacer siempre, viendo a ver cómo estamos posicionados, qué es lo que está haciendo el precio. Nosotros teníamos un rompimiento estructural para 60 minutos que venía, vamos a achicar, así correctamente, que lo hacíamos en esta zona el día de ayer. El precio nos rompía al alza, dejándonos un mínimo en esta zona acá arriba. Bien, perfecto. Y máximo no sabemos porque todavía el precio no hizo un retroceso que mitigue mínimos de fractalidad. ¿Y cuál es la última fractalidad que nosotros podemos notar? Fíjense, el precio nos había hecho este fractal, ¿sí?, alcista, que nos había dejado mínimo en esta zona y máximo en esta zona, que ayer el precio también rompió. Bien, dicho eso, este nuevo rompimiento a nosotros nos deja un mínimo en esta zona. Bien, mínimo de fractalidad y el precio está impulsándose. Está en esta zona, pero todavía no hace una finalización de rango. ¿Por qué? Y porque desde que el precio salió para arriba nuevamente, hizo impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si quisiera hacer la finalización del rango, debería de romper este mínimo. Ahora, dicho eso, y viendo eso, nosotros este mínimo y este rompimiento es nuestro último fractal de H1, que no es más ni menos que el último rango de 15 minutos. Y vamos a ir a verlo, vamos a analizarlo muy de cerca, a ver qué está haciendo el precio en esa zona. Fíjense, aquí está, ¿sí?, rompimiento de fractalidad, mínimo, de rango, mínimo del rango y máximo todavía no tenemos, porque el último fractal del precio está acá. Fíjense que acá hace rompimiento, este es el mínimo, entonces, y este debería ser el máximo. Perfecto. Dicho eso, ¿qué es lo que debemos esperar para nosotros el día de hoy? Bueno, si el precio quiere venir a bajar, a mitigar zonas bajas o a hacer la finalización del rango de 15 minutos, del fractal de 15 minutos, debería de por lo menos romper este mínimo. Ya con eso nosotros podemos decir, bueno, último fractal válido, se rompe. Ahora quiero que presten atención ustedes en esta zona. Ayer el precio, una vez que hizo los rompimientos, hizo un retroceso al rebalanceo. Y mírenlo ustedes, perdón, se me fue mucho. Si esta no es zona de rebalanceo, el precio rebota en esa zona, vuelve a rebotar ahí, vuelve a rebotar ahí, y fíjense cómo el precio rebota también ahí. Bien, es una zona de soporte y resistencias, que el precio la había cruzado con violencia y luego volvió a testearla nuevamente. Y prestemos atención a esto, que es importantísimo. El precio, para esta temporalidad, fíjense que cuando el precio llegó hasta acá arriba, tomó liquidez de un máximo y empezó a hacer retrocesos hasta esta zona, hizo un impulso que tomó liquidez, volvió a bajar y llegó a la zona. Nosotros ahí ya podemos ver rompimiento a la baja, bien, y podíamos entender que el precio podía llegar a romper, ahí está, vamos a borrar esto, perdón, ahí está. Una vez que el precio rompe, debería de haber respetado esta zona. Sin embargo, el precio rompe con cuerpo este alto, ¿sí?, que era el último alto que tenía el precio de esa fractalidad interna. Lo rompe con cuerpo. Eso a mí me deja un mínimo en esta zona, ¿sí?, ahí precisamente. Vamos a extenderlo bien. Un mínimo y un máximo. Ahora, todo lo que pasó durante la madrugada y hasta esta mañana era interno a ese fractal alcista. Nosotros teníamos un fractal alcista nuevo luego de que el precio hiciera un retroceso y vamos a verlo así, ¿sí?, luego de que el precio hiciera impulsos y retrocesos, llegó a una zona de rebalanceo y a partir de ahí salió impulsado rompiendo la fractalidad bajista. Esto, muchachos, es un chocho interno, ¿no? Por supuestamente que interno. Entonces, si nosotros tirábamos un FIBO desde este mínimo
hasta ese máximo, nosotros podríamos esperar algún tipo de reacción en zonas de compras, ¿bien? Y fíjense, no había bloque con ineficiencia, no había nada, pero lo vamos a ir a ver más finito, vamos a marcar desde el 79 para abajo, más finito en un minuto a ver si había algo, ¿sí? De momento nosotros no notamos absolutamente nada, no hay, esto entró a las 10:45 y se empezó a impulsar. Vamos a verlo en un minuto, a ver si realmente había algo interesante en ese bloque, adentro de ese bloque, a ver si había una zona con imbalance, algo de liquidez o orderlo con ineficiencia, ¿sí? El que el precio podría respetar. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, sí. Que no estoy agrandando acá abajo. Bueno, pasa. Fíjense, no había absolutamente nada, ¿sí? Simplemente liquidez en esa zona, órdolo extremo, por encima teníamos recién imbalance en esta zona, ¿bien? Perfecto. Bueno, teníamos liquidez, podríamos haber marcado este bloque así chiquito, ¿sí? Desde la liquidez, podríamos haber marcado el bloque desde donde comienza la última ineficiencia, ¿sí? Perdón, acá, vamos a poner eso acá, perfecto, así. Bien, ahí está. Ahora, acá había ineficiencia, solamente ahí había ineficiencia. Ahora, si nosotros miramos en un minuto, vamos a entender que 16 horas, 17 horas, 18 horas, 20 horas. Apertura de Asia. Bien, Asia parte de esta zona y vamos a ir corrigiendo o mirando esto. El precio viene respetando o haciendo una de acá partió. Acumulación. Viene haciendo acumulación y vamos a ir mirándolo acá como queda marcado. ¿Sí? Fíjense, acumulación, ¿sí? Hasta que el precio me toma máximo de la acumulación. Fue a las 4 de la mañana, eso es Londres, mitigando máximos de Asia. Bien, a partir de que mitiga máximos de Asia, uno puede entender que su próximo movimiento era venir a mitigar los mínimos. ¿Sí? No sé si llegó a hacerlo, ¿sí? 5.30, sí, lo hizo, mitiga mínimos de Asia, hace un pequeño retroceso, casi entra en el bloque extremo, ¿sí? Acá, que genera el movimiento y a partir de ahí hace un impulso. Perfecto. ¿Qué le queda al precio para mitigar en Nueva York? Máximo de Londres, ¿sí? Ni más ni menos, máximo de Londres, el precio debería mitigar. Con esta caída, que fue prácticamente apertura de Nueva York, mitiga al mínimo de Londres. En esta zona nos hace un boss bajista. Acá, correcto. Pero cuando el precio llega a nuestra zona del último fractal alcista del precio de 15 minutos, el precio empieza a tener reacción. Fíjense que toca el 79 del FIBO, bien, y está teniendo reacción al alza. Vamos a verlo acá, vamos a verlo en un minuto, cómo se ve, que es interesante verlo. Fíjense, entra al bloque y miremos si había. El precio venía cayendo hasta esta zona, hace impulso, llega hasta ahí, vuelve a caer. ¿Rompe estructura? Sí, rompe estructura a la baja. Excelente. Esto es un análisis muy fino para entender qué podía ser el precio el día de hoy. Cuando nos rompe a la baja, toca 79 FIBO, 50% de todo el bloque, y a partir de ahí el precio viene y rompe estructura al alza, ¿sí? Primer indicio de cambio de dirección del precio, ¿sí? Estamos en un bloque de un fractal alcista. Todo lo que ocurrió por dentro fue la madrugada. A partir de acá el precio se podía ir al alza, ¿sí? Y nosotros debíamos de encontrar cuál era la mejor zona para nosotros poner una orden, ¿sí? Ni más ni menos. A ver, y si nosotros tuviéramos que elegir un bloque para ponerle una orden, para que apertura venga a tomarla, ¿sí? Vamos a notar que acá hay un impulso, un retroceso, un nuevo impulso. Podría ser toda esta zona,
toda esta zona en donde nosotros podríamos haber puesto una orden. Fíjense, si yo la marco desde este alto hasta aquí abajo, o hasta acá, ¿sí? Miren que nosotros vamos a notar en esto que teníamos un bloque de 15 minutos perfecto, que era este, con mínimo allá abajo. Bien, en ese bloque el precio en apertura podía venir a respetar, porque ya en un minuto no estaba rompiendo estructura. Entonces podíamos pensar que el precio podía venir ahí para seguir subiendo. Y estaba confirmado eso. Nosotros lo único que debíamos de hacer es protegernos por el mínimo de todo el rango, ¿no? Cuando mucho, podríamos haber dicho, a ver, dale, desde el mínimo hasta el máximo, si ese fuera el máximo, tenemos 79 del FIBO en esta zona. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió en apertura y qué pudimos operar. Entendíamos que en un minuto que teníamos una fractalidad bajista. Bien, fractalidad bajista. Pero el precio había llegado a una zona importante de fractalidad de 15 minutos que estaba respetando y rompiendo estructura al alza. Vamos a ver qué hizo apertura y vamos a tomar decisiones después de ello para entender qué podía pasar. Bueno, apertura sale acelerado. Primero, correcto. Apertura acelerado. ¿Sí? Entendemos que está viniendo a respetar alguna zona de acá y fíjense, efectivamente el precio está respetando esta zona bajista, ¿sí? Ha tenido una reacción. Ahora vamos a modificar nuestro FIBO de un minuto hasta el máximo, ahí. Y si nosotros operamos apertura, podríamos haber puesto una orden, no sé, en el 79 del FIBO, a ver si llega, protegido por el mínimo y hacer esa operación. Quizás sí, quizás no. Vamos a ver si nos da el precio, si nos permite operar eso. Fíjense, tuvo una pequeña reacción, cayó, pero después siguió subiendo. ¿Cuál era la intención del precio? Y como ya les comenté hace un rato, ir a buscar máximo de Londres. Es algo que debe de mitigar. Bien, vamos a continuar a ver qué pasó el día de hoy. Ya tenemos un análisis para apertura, para entender qué puede pasar. Al orden finalmente se lo terminó pasando de largo, pero todavía no rompe la estructura o el máximo del fractal bajista, no lo rompe. Igual tiene dos máximos iguales, ¿sí? Entiendo que debería de venir el precio a buscarlos. Fíjense, entra al bloque, no llega a activarnos en el 79 del FIBO, solamente entró en el bloque. Imagínense que nosotros poníamos una entrada así grande, ¿sí? Y tenemos que buscar el 1-2 acá arriba. Vamos a ver si lo paga, esa entrada agresiva de 38 dólares de stop, la verdad que no es mucho. Y vamos a ver qué pasó en un minuto en esa zona. Bien, eso era una entrada agresiva que se podía tomar o no. A mí me gusta esperar confirmaciones. Yo creo que la confirmación la dio antes de apertura y se podía poner la orden tranquilamente. Y mire cómo el precio está yendo a querer pagar el 1-2, que es el ratio que nosotros buscamos normalmente, y lo está por hacer. Vamos a ver qué termina pasando. Perfecto. Fíjense, el precio termina de pagar ese 1-2 que uno podía pensar que el precio podía dar con apertura. Correcto. Nosotros no operamos apertura, pero entendemos que el precio está haciendo alcista y su idea es mitigar máximos, ¿sí?, que tiene por encima. Tiene todos los máximos y el precio sigue siendo alcista porque está respetando su último rango alcista de un minuto. Lo está respetando. Entonces, las posibilidades más grandes eran que el precio siguiera siendo alcista, siguiera yendo hacia arriba, como era su intención. Notemos en esta zona que el precio en un minuto nos rompe estructura al alza, y si nosotros pensamos que esto es alcista, lo que debíamos hacer era operar en compras, ¿sí? Sin dudarlo, operar en compras porque el precio es alcista. Bueno, dicho eso, si nosotros notamos rompimiento acá, ese rompimiento tiene un mínimo, el mínimo está en esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar el FIBO desde el mínimo hasta el máximo y vamos a elegir las mejores zonas con imbalance.
La particularidad de esto es que no había imbalances, no existía ninguna zona con imbalance, estaba todo cubierto, no había imbalance. Entonces, ¿qué nos quedaba por hacer? Bueno, marcar orden los extremos que generaran un impulso, que tuvieran liquidez. Bien, entonces uno podría elegir, qué sé yo, podríamos elegir el órdolo rojo que genera todo el impulso, que estaba a la altura del 79 del FIBO, y ahí poner una orden, ¿sí? Era una de las opciones. Vamos a ver si el precio llegó hasta aquí y nos permitió hacer esa operación. Vamos allá, seguimos viendo qué pasa en el gráfico. Mientras el precio llega a la zona o no, les voy a pedir que si está viendo este video no se olviden de darle el me gusta, de suscribirse a nuestro canal. Encontrarán nuestra marca de agua del lado derecho en la parte inferior, donde pueden pasar el mouse y suscribirse sin salirse del video. Y no se olviden que en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan unirse, ¿sí? En Telegram es la red social más importante y es en donde nosotros hacemos los preanálisis de mercado todos los días a las 10:30 en vivo, para que todos puedan participar y aprender de la manera que nosotros vemos el mercado. Perfecto. Dicho eso, vemos que el precio no logró romper arriba, solamente tomó liquidez y está cayendo a nuestra zona, la zona que nosotros esperáramos que viniera. ¿Y qué pasó? Fíjense, una vez que el precio llegó hasta esta zona, no me llegó al 79 del FIBO, pero me está rompiendo fractalidad al alza. El precio, noten, el precio venía cayendo. Impulso, hace un retroceso y un nuevo impulso. Bien, y a partir de ahí viene y nos rompe la estructura. Entonces podemos decir, listo, el precio ya no quiere seguir bajando y a partir de ahora lo que hace es empezar a subir. Es muy fino la toma de liquidez, pero fíjense que sí existe, ¿sí? Que el precio venía cayendo, hace un retroceso, que toma liquidez de máximos anteriores, vuelve a caer rompiendo la estructura en esta zona y a partir de ahí rompe la estructura al alza. Dicho eso, ya podemos eliminar este FIBO, el precio no llega ahí abajo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Esperar que el precio hiciera un retroceso. Cuando hiciera un retroceso nosotros íbamos a entender finalización de ese fractal y vamos a poder buscar nuestra zona para operar. Correcto, yo entiendo eso como finalización. Fíjense, si acá está el rompimiento de estructura y este es el mínimo, yo marco la fractalidad o directamente con FIBO, desde el mínimo hasta el máximo, hasta donde llegó, y vamos a poner una orden en el 79% del FIBO, en el 61%, en el orden de lo que genera todo el impulso. Uno podía elegir, ¿sí? Las elecciones son importantes. ¿Qué hacemos? Ponemos una orden en el bloque que genera todo el movimiento, que es este bloque sin volumen, sin absolutamente nada. Ponemos una orden en el open y nos protegemos por el mínimo para buscar 1-2. Ponemos una orden en el 50% del bloque con volumen rojo, ¿sí? Que sería más o menos esta altura, y desde ahí nos vamos, ¿sí? Esas son las decisiones y el backtesting que cada uno tiene que hacer para saber a dónde entrar. Imagínense que nosotros poníamos una orden acá abajo, ¿sí? Y esperamos que el precio llegara ahí para que nos dé el 1-2. También imagínense que nosotros poníamos una orden en el open, en donde ya estaríamos dentro del precio y nos protegiéramos sobre el mínimo buscando que el precio mitigara ahí arriba, ¿sí? E imagínense que poníamos una orden a la altura del 50%, que sería acá, y nos protegemos por el mínimo. Las tres decisiones que nosotros teníamos que tomar. Vamos a ver cuál de las tres pagó. Bien, y le damos de correr al precio. Vamos a agrandar esto, ya no lo necesitamos tan chiquito, ¿sí? Al open del bloque rojo. Entró, vamos a ver, acá, en esta zona, está la entrada del 50% del bloque, ¿sí? Y fíjense que casi la activa, tampoco es que lo medí perfecto, y está yendo a buscar el máximo de, digamos, el precio. ¿Dónde está? El TP estaría acá de la entrada de el open de bloque rojo. Y lo termina pagando, ¿sí? Lo pagó perfecto. Vamos a parar el video y vamos a mirar esto. Si nosotros ponemos entrada en este chiquito, nos quedamos fuera. Vamos a quitarlo,
afuera, no llegó. Si poníamos entrada al 50%, vamos a sacar el FIBO ¿sí? Porque quiero que midemos acá. Si nosotros poníamos entrada al 50% del bloque rojo, el precio hubiera entrado, vamos a ver, desde ese alto hasta ese mínimo, y el precio no llega al 50%, no llega. También nos hubiéramos quedado fuera de esa operación. Quita el que no era, quita el que no era, y sí. Entonces, la decisión más sabia en esta operación hubiera sido poner entrada en el open del bloque rojo protegido por el mínimo, y esa no es, vamos a marcar la que es, acá, dijimos entrada en el open del bloque rojo, con volumen, protegido en el mínimo, y esa operación se pagaba el 1.2, bien. Entonces seguimos en una operación alcista, el precio es alcista, no hay nada que diga lo contrario, y nosotros seguimos pensando en que seguimos poniendo órdenes, quizá equivocadamente, ¿sí? O no, porque muchas veces llega a cubrir estos órdenes. Entonces es algo que ustedes tienen que testear para mejorar en la entrada, ¿no? Bueno, ahí se hubiera pagado un 1.2. Nosotros entendíamos que el precio era alcista totalmente. El precio se aceleró a partir de eso y empezó a subir. Vamos a ver cuándo el precio empieza a hacer un retroceso y cuáles son las cosas que van sucediendo. Bien. El precio parece que se estuviera frenando. Intenta de subir nuevamente, no lo logra. Y teníamos esta zona de acá como último fractal alcista. Si el precio nos rompía, nos decía, bueno, finalización o primer rompimiento de fractal alcista. Y ahí está, lo logra, hace el rompimiento. Ahora, ¿nosotros podemos operar en el primer rompimiento en ventas? No, no podemos, porque estaríamos operando en contra de lo que es la tendencia y deberíamos de esperar por lo menos un segundo rompimiento, ¿sí? Como siempre le digo, el precio se acelera hacia el alza, nos deja este mínimo que está en esta zona. Bien, y fíjense el detalle de lo que pasa ahí. El precio toma liquidez del máximo, ¿sí? Se lleva estas dos máximos iguales que están acá. Y yo digo, bueno, precio bajista, está bajando. Y podría tener, pues ya podría empezar a operar bajista. Un detalle muy importante es que el precio es alcista. Y si ustedes miran, ¿sí? Desde el mínimo que hizo rompimiento en esta zona, lo tengo que marcar con lo que es, vamos viendo líneas, ya sabemos que el precio ha mitigado los máximos, ya está haciendo un máximo histórico. Vamos a limpiar todo eso para que quede limpio y no moleste. Bien, dicho eso, el precio nos rompe estructura en esta zona, ¿sí? Y nos acaba de crear un rango alcista. Si yo a ese rango alcista le tiro un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, que hasta donde llegó el precio, y ya está haciendo rompimientos a la baja por 2, eso quiere decir que ya hay finalización, yo voy a entender que en el 50% había un bloque importante. Este bloque importante, ¿sí? El bloque rojo. Ahora, otra cosa que yo puedo entender es que el precio, cuando nació, rompió, retrocedió, volvió a subir, ¿sí? Sin poder romper, cae y me rompe estructura a la baja en esta zona. Este bloque que está era un bloque importante para que el precio llegara y reaccionara. Esa fue mi primera operación del día de hoy, que yo mandé al que hice el reel en Instagram y la mostré. Fue mi primera operación. El precio entró, empezó a caer, ¿sí? Pero no llegó a sacarme en el TP que estaba acá abajo, en este mismo. Freno y me rompió la estructura. ¿En qué se transforma este bloque? ¿Sí? Para todos, a todos les pregunto, ¿no es acaso una zona de soporte y resistencia o breaker? Breaker, como así decirlo, no es, pero sí es una zona de soporte y resistencia, en donde el precio podía tener una reacción al alza, ¿sí? Dicho eso, yo había tenido mi primer stop zona, porque no llegó a ser un bajo más bajo, entendiendo que llegaba acá. Por eso yo intentaba de operar en ventas, operando en contra de la dirección del precio. Es algo que puede pasar. Y ahora el precio llega acá, ¿sí? Ahora, yo tenía doble rompimiento. Yo digo, yo quiero operar en ventas
porque entiendo que el precio toma liquidez, rompe la estructura por primera vez. Toma liquidez de máximo y me vuelve a romper por segunda vez la estructura. Esta era mi entrada perfecta, ¿sí? Ahora, operando otra vez en contra de la dirección del precio. Bien, el precio tenía esta zona, que era una zona de soporte y resistencia, y después teníamos abajo más zonas mucho más lindas en el extremo, con liquidez previa, había tomado liquidez de mínimos anteriores, había roto estructura en esta zona, había dejado liquidez previa acá, imbalance. Acá esperaba yo el precio, acá esperaba que yo llegara. Pero acá hay una zona de soporte y resistencia que hay que controlarla. Vamos a ver. Saca vivo para que no nos moleste. Vamos a ver qué pasa acá. A todo esto yo tenía mi orden puesta ahí. Un solo contrato. Ya venía estopeado completo en la entrada anterior. Y yo quería vender porque entendía que el precio podía llegar a esta zona. Y vamos a ver qué pasó. Fíjense, si nosotros le poníamos una orden agresiva al orden lo que genera compras, que era este, ¿no? Vamos acá. Y nos protegemos por mínimo. ¿A dónde nos pagaría? Acá a esta altura nos pagaría el 1.2. Pagó perfecto, ¿sí? Esa operación la tendríamos que haber hecho y era a favor de la dirección del precio del día. Era a favor, no era en contra ni nada. Era una posición que nosotros podíamos tomar, ¿sí? Pero decidimos que no, nosotros nos enfocamos en la venta, queríamos vender, lo vemos el mercado sobreextendido, tenía hermosas zonas para llegar acá abajo y entramos en venta. El 1.2 de la operación que yo estoy tomando está acá abajo. El TP, ahí, ¿sí? Ese era mi TP. El 1.2, no habíamos operado esto que deberíamos haberlo hecho, porque era una zona importante, con confluencia, order block, que genera un impulso que tiene imbalance, y breaker o zona de soporte y resistencia. Importantísimo, muy importante. Y fíjense, el precio me da un contentillo una vez que entra, se me vuelve, pero me toma liquidez, no me rompe de estructura. Entonces yo todavía estaba pensando, esto todavía se puede dar, ¿sí? Y el precio abajo, contentos, ¿sí? Reducimos stop a este alto, porque decimos, bueno, si el mercado me rompe esta zona, yo puedo entender que el trade es positivo y que se me va a dar. Definitivamente el precio no la rompió, solamente le tomó liquidez y empezó a subir nuevamente. A partir de ahí yo ya sabía que esto podía ser stop, aceptado, reducido en riesgo, así que nada, el precio fue, vino, se quedó lateralizando, parecía que quería bajar, pero en realidad me está engañando. La realidad es que el precio está haciendo está dando mínimos para seguir subiendo. Y efectivamente el precio hizo eso, me terminó sacando con un stop mucho más reducido, ya teníamos un stop entero en esta zona, así que el precio decidió seguir. No sé qué pasó, nos retiramos del mercado, fue aproximadamente a las 14:30. Y nada, fíjense, el precio luego de que nos rompió, nos sacó, ¿sí? Estábamos protegidos nosotros en este máximo, el precio nos liquida, nos saca en stop, si me hubiera quedado ahí me hubiera sacado en stop lo mismo, hubiera sido un stop completo, y se dirige derechito a mi TP, ¿sí? Y ahí lo termina de pagar. Bueno, son cosas que pasan. Mi dirección era asertiva, yo quería decir que sí, pero el mercado decidió primero liquidar para después recién bajar esta zona. Entiendo, no lo vamos a poder ver porque no creo que llegue, que debería ser esta la zona en la que el precio vuelva a reaccionar al alza, si es que lo quiere hacer así. Bien, no lo vamos a ver porque estoy grabando el video mucho más temprano, porque me tengo que salir, así que en cualquier momento se va a cortar la data. Bien. De nuevo, el precio es así de romper la estructura, pero no hay un order block claro y tampoco lo había en 15 minutos. Vamos a bajar, ¿sí? Como para decir acá el precio va a reaccionar. ¿Hay imbalance? ¿Hay algo? No, no hay absolutamente nada, ¿sí? No había imbalance, así que no podíamos saber qué pasaba. Perdón, perfecto. Bueno, ese fue el video de hoy. No sé qué pasó después y no lo vamos a poder ver. Espero que le hayan entendido por qué las decisiones que yo tomo y las cosas que sucedieron
en el día de hoy. La verdad que fue un día feo, no estuvo claro el gráfico, pero sí era para comprar en todas las oportunidades que nos dieran, ya sea comprar agresivo o no. En este bloque que era importante se podría haber comprado, en este bloque de comienzo se podría haber comprado y demás. Pero en fin, ese fue el videito de hoy, no lo molestamos más. Espero que les haya gustado. No se olviden del me gusta, de suscribirse al canal, que nos ayuda mucho haciéndolo, y de suscribirse a todas nuestras redes. Van a encontrar los links en la descripción del video. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana en el análisis de apertura, antes de apertura, premercado a las 10:30. ¿Sí? Mandamos el link por el Zoom, mandamos el link por el Telegram. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, hasta luego.